Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy especial. Qué bueno estar con ustedes, acompañándonos en este espacio del Café Filosófico. Qué gusto estar un viernes más con todos ustedes, nuestros contertulios, que siempre se conectan, los que nos ven en vivo hoy, viernes 7:30 de la noche, y los que ya nos ven después. Qué bueno que se animen a compartir con nosotros estos temas tan interesantes, como muchos lo llaman, mi viernes cultural. Me alegra mucho tener la oportunidad de leer esos comentarios, un espacio que espero toda la semana. Qué bueno, ese es el objetivo, nos alegra mucho que ustedes también lo disfruten. Yo, como siempre, muy bien acompañado con la maestra Tita Llano. Tita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te veo raro. Sí, he tenido Tuvimos un ataque de pequeño tos. percance al Sí. inicio. De ahogamiento. El mentiroso siempre se ahoga. El mentiroso se ahoga, ¿cierto? Sí. Por eso hay que hablar siempre en la verdad, con la verdad, Sí. porque si no, empieza uno ahí como a ahogarse, ¿no? Este tema de hoy va a estar muy interesante, seguro les va a gustar bastante. Esperamos que se animen, que se queden con nosotros una horita compartiendo este espacio del Café Filosófico. Bueno, entonces, como les acabo de anunciar, vamos a tener el tema del día, que es la verdad. Y vamos a hablar de la verdad y la mentira, pero Tita me dijo, no, la verdad es que hay que hablar mucho sobre este tema tan importante. Entonces, para no correr al final con la mentira, nuestro café dentro de 8 días será la mentira. Pero hoy es muy importante que nosotros tengamos esa noción de verdad y algunos conceptos, algunas categorías también que podemos nosotros tener como cierta semejanza o algo de sinónimos, algunos sinónimos, pero qué bueno que este café nos sirva también como para ir entendiendo, aclarando, reconociendo pues cuál es la diferencia entre uno y el otro, distinguiendo muy bien esos aspectos. Así que espero que se animen y estén muy, muy, muy conectados hoy con nosotros. Bueno, Tita, cuéntanos entonces. Primero, resaltar tu belleza, como siempre. También vestida, esos accesorios muy bonitos, esos colores tan bellos como te lucen. ¿Y qué música estamos escuchando para este día? Nada. No vamos a estamos a palo y agua, a palo seco. Porque la verdad, así, sin música, que la música sea la música del valor de la palabra, recuperar el valor de la palabra. Es que se va a contrastar más el tema la próxima semana cuando hablemos de la mentira. Podríamos haber empezado por lo inverso, por lo reverso, que era la mentira, y luego pasar a la verdad, pero bueno, hemos escogido hacerlo en este orden. Pero la verdad, transparente como el agua, tampoco vamos a beber nada, vamos a disfrutar. Lo diáfano y lo transparente de la verdad es que es mejor una verdad que duela que una mentira que pues hay muchas opiniones al respecto. Que seguramente tú ahora me vas a comentar, pero sí, no vamos a escuchar música. La música va a ser la palabra verdadera, la palabra en la que podemos confiar. Dice Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo del Aquinate: cada uno debe al otro aquello sin lo cual sería imposible vivir, que es poder creer que lo que dice es verdad. Imagínate lo difícil que es vivir sin la verdad. Y Aldous Huxley dice: la palabra es lo que nos ha elevado por encima de los animales, y tantas veces el mal uso de la palabra es lo que nos hunde debajo de ellos. Es terrible, es terrible. El mal uso de la palabra en el caso de la mentira, el abuso de la palabra en la mentira. Entonces, no, diáfanos y con nuestra propia voz, que confiemos en lo que estamos diciendo, ¿no? Confiemos en lo que estamos diciendo, así es. Bueno, y acompañados de agüita, hoy tocó el agüita. ¿Ustedes qué se están tomando? Espero que, bueno, que estén bien acompañados de una buena bebida también en este espacio del Café Filosófico. Bueno, antes de entrar en materia, Tita, recordemos un poco pues, el contexto de todo lo que hemos venido hablando. Este tema empezó, bueno, ya hace varios cafés que fueron llevándonos a lo largo de este hilo conductor. Hemos pues abordado muchos elementos, y el último que tuvimos la oportunidad de hablar, que nos llevó varios cafés, fue sobre el diálogo, ¿cierto? Entonces, hace 8 días teníamos un café muy interesante sobre tener la razón o co-construir la verdad. Y creo que ha generado un eco muy importante, porque, a ver, una de las cosas que mostró este tema es que definitivamente nos falta mucho en el diálogo, frente al diálogo, ¿no? Nos cuesta dialogar. Y eso lo vemos en que nosotros llegamos a una conversación
yo no sé si uno se pueda separar de eso, pero siempre es como queriendo tener la razón, ¿cierto? E imponerle mi verdad, ¿cierto? Al otro. Y eso es lo que nos hace, nos dificulta llegar a acuerdos. Entonces, cuando nosotros tocábamos este tema del diálogo, de entrada tú nos habías dicho, no, hay que hablar de la verdad y la mentira, porque eso en el diálogo y en la conversación, que fue el tema previo a este, es muy importante, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos tener un diálogo desde la verdad, ¿cierto? Una conversación donde no necesite vivir en la mentira. Y más que hoy en día, y con esto doy la introducción para que tú nos empieces a compartir este tema, hoy en día no, siempre ha sido como una idea de mientras no lo pillen está bien, perdón la expresión, o sea, no sé si me entiendan en otros países, o sea, mientras no se den cuenta de lo que usted está haciendo, no pasa nada, porque hay un dicho muy popular que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿cierto? Entonces, en el fondo es acostúmbrese a decir mentiras, acostúmbrese a vivir en la mentira. Lo que pasa es que díganlas bien, que parezcan verdad. Entonces yo creo que por ahí es donde muchas veces nosotros fallamos en nuestras relaciones y por eso este tema creo que va a ser muy importante. Entonces, Tita, cuéntanos. Yo quisiera hacer resonancia de la segunda parte de lo que dijiste, pero lo voy a dejar para el otro martes. Lo quiero recordar. Viernes. Para el otro viernes, martes, para el otro viernes, perdón. Pero quiero complementar lo que estás diciendo de esa mala actitud, esa actitud errónea en la conversación y en el diálogo. Entramos al diálogo, decíamos el viernes pasado, queriendo tener la razón, que no es lo mismo que la verdad, y también hablamos de ciertas profesiones en que abusan, ya se desfiguran en su profesión y abusan de eso de tener la razón, que no es lo mismo que la verdad. Ahí es un error epistemológico, es un error nociológico, pero también cuando estábamos hablando de la conversación y no del diálogo en el que vamos a llegar a un acuerdo, quiero repetir que hay personas que pueden fallar a la verdad, lo que voy a decir puede sonar extraño, pueden fallar a la verdad porque no cumplen con la amabilidad y con una de las reglas de la conversación de Gris, que lo mencionamos, Griese, el autor, el filósofo del lenguaje, Gris, y es que es una conversación que dos versan. Entonces esas personas que se apoderan de la palabra, ¿sí? Se apoderan de la palabra, fue el día que distinguimos conversación, coloquio, que dijimos que lo que tú y yo hacíamos era un coloquio, exacto, ¿sí? Que por eso yo hablaba más que tú y que por eso exponemos temas. Entonces se apoderan de la palabra y ahí vuelve a aparecer el narciso, que no sé por qué razón se ha aparecido mucho en los últimos cafés, la persona vanidosa, soberbia, que lo que busca en una conversación es resaltar ella solamente, entonces tampoco está atendiendo a la verdad de que ese es un grupo de amigos, que esa es una cooperación a través de la palabra, que no está aportando, según las reglas de Gris, no está aportando en lo que tiene que aportar al nivel en que ha llegado la conversación, en la máxima de la conversación que menciona él, que es aporta la conversación al nivel que haya llegado con la cantidad, la calidad y la modalidad a la que ella merezca, que esas 4 cualidades, calidad, cantidad, modalidad y pertinencia, más bien las dejo para el otro viernes cuando estemos hablando de la mentira, porque fallar a ellas, mentimos por fallar a cualquiera de esas 4 reglas, la cantidad, la calidad, la modalidad y la pertinencia, entonces mejor las dejo. Ok. Una de las cosas que me decías que es importante frente a este tema es hacer una distinción entre sinónimos, sí, cuando nosotros entendemos la verdad, entonces pues hablamos de verdad. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia o cómo entender entre verdad y sinceridad, cierto? Sí. O honestidad, confianza, la lealtad, la franqueza. Sí, son todas, ¿sí?, palabras emparentadas. Me las vas recordando, por favor, vamos como despechando de una. Desfallemos de una vez. Si una persona franca es lo mismo que una persona sincera. No es lo mismo. Nosotros vivimos, queridos contertulios, en un estado de Colombia que se llama Antioquia. Ustedes saben que en todos los países hay caracterizaciones, hasta caricaturizaciones de las personas, de los pueblos, pues según la región.
Entonces, los paisas, que es como nosotros nos llamamos, Iván y yo, dicen que somos francos. Yo no soy franca, ¿eh? Yo no soy franca. No quiero ser franca. No quiero ser franca. Si fui franca fue cuando estaba chiquita seguramente, me faltaba un poco de lóbulo frontal. La franqueza no es ninguna virtud, o sea, la gente quiere decir que es franca y no es ninguna virtud, es un vicio, o sea, es un defecto. Vicio se dice pues en la filosofía griega, es un defecto. La franqueza es decir la verdad sin provocar ningún bien. Decir la verdad sin provocar ningún bien, eso no hay que celebrarlo. ¿Para qué dices una verdad que no va a provocar ningún bien? Entonces no la debemos ver como una cualidad. Es que yo no tengo pelos en la lengua. Hay un refrán también de nuestro país, sí, sí. Queridos contertulios. Y yo a la gente que dice eso pienso, pues ojalá lo estuviera para que le diera pena mostrar la lengua, exhibirla de esa manera. Pues conecte su cerebro con su boca, y esto tiene switch, tiene on y off, y eso también, eso se abre y se cierra, se abre y se cierra, y no todo lo que yo pienso toque, ¿sí? Comunicarlo. Decirlo, sí. Sí. De hecho, la próxima semana, qué pena que me refiera tanto pues al próximo viernes, pero cuando hablemos de la mentira y mencionemos a Agustín de Hipona y a Tomás de Aquino, que fueron los que clasificaron los tipos de mentira y las mentiras que sí son permitidas, pues saldrá ahí el asunto de, antes por el contrario, mejor que ser franco es a veces decir una forma de mentira, que es acallar. Voy a poner de una vez un ejemplo, pero para dejarlos motivados para el otro viernes. ¿Debería una madre, Jorge Iván, tú que confiesas, que entras pues en esta esfera tan íntima de tantas personas, ¿sí? Tú no me contestes por ti, porque tus respuestas de filósofo ya están cargadas. Contéstame como una persona con otra formación. Una persona con otra formación no humanística pensaría que si el papá de un niño está en la cárcel en otro país, es común en nuestro país que tenemos gente extraditada por narcotráfico, está en la cárcel en otro país. Yo soy la esposa de ese hombre que está en la cárcel por narcotraficante. ¿Debo decirle a mi hijo de 3, 4 años que su papá está en la cárcel? ¿O debo inventarle una mentira? El papá se fue a estudiar lejos, no hay buena comunicación, falsifico cartas y le mando cartitas, hago llegar regalos a la casa, invento en las vacaciones que no pudo venir o no pudimos ir, o sea, tengo que montar toda una obra de teatro por 3 o 5 años que dura la condena. ¿Qué es mejor? ¿Decirle al niño de 3, 5 años que su papá está en la cárcel o montarse toda esa obra de teatro y sostenerla? ¿Qué diría una persona? La obra de teatro, sería. Sí, y lo que dice la filosofía es la obra de teatro. Porque Agustín, cuando hizo la clasificación de las mentiras, decía, la mentira válida es para salvaguardar la vida. En este caso es la vida ingenua e inocente de un niño. Y psicológicamente habría que revisar qué es peor para el niño, o sea, qué imagen paterna va a configurar un niño de 3 o 5 años, cómo va a entender su padre en la cárcel. Tal vez se tramita más fácil la ausencia de un padre, ¿sí? De hecho, yo conocí el caso de una madre que perdió a su hijo adulto, también por narcotráfico, y los hijos adultos de esta señora muy mayor se dedicaron a escribir cartas falsas de un hijo que ya se había ido a montar en nube, como dice una amiga nuestra, ya estaba en el cielo, pues había fallecido, y le llegaban cartas a la señora de su hijo muerto, le llegaban cartas. De ese tipo de mentiras hablaremos el otro viernes. Pero entonces, antes, en oposición a la franqueza, incluso se prefiere la mentira, para dejar un poquito motivados para el otro viernes. No se pierdan el café el otro viernes, que esto se complica. Hablar de la verdad es más fácil que hablar de la mentira. Sí, pero bueno, entonces, a ver, yo creo que ampliemos un poquito ese tema de la franqueza, porque claro, muchas personas evidentemente dicen, no, es que yo hablo con la verdad, ¿cierto? Y dicen, yo hablo con la verdad haciendo referencia a que soy franco, ¿cierto? Pero entonces, cuando hablo de franco es porque digo las cosas sin pelos en la lengua. O sea, quienes hemos escuchado ese dicho, creo que nos viene muy bien. Pero no es solo en el modo, no es solo en el modo. O sea, yo
hay información que no hay que dar porque se causa un daño. Hay muchas cosas que hay que callar porque se causa un daño. ¿Sí? Yo creo que he contado ya esta historia. Es real. Voy a tratar de abreviarla. En un caso de infidelidad de dos colombianos que habían construido una vida con muchos buenos frutos en Estados Unidos, no quiero dar detalles, eso fue noticia en una revista importante de nuestro país hace unos 15 años. La infidelidad del marido llevó a un final de película de terror cuando la esposa, que era la engañada, presionó al marido para que le dijera cómo era la relación sexual con su amante. A esa pregunta tenía que responder el marido. A esa pregunta. El marido estaba compartiendo su intimidad con otra persona, o sea, había fallado a un pacto que tenían escrito en un cierto matrimonio o un pacto tácito, pues no vamos a estar con otras parejas, lo que sea. Había fallado en eso. Pero su intimidad, no hemos hablado de lo íntimo, lo privado, lo público, su intimidad sexual es de su intimidad, hace parte de su intimidad, que inclusive cuando tenemos una pareja pensamos que eso se vulnera, lo íntimo, y tú, por ejemplo, que perteneces a una comunidad religiosa que hacen votos, tú sabes que lo íntimo no se vulnera, ni siquiera tú viviendo en una comunidad, es otra cosa lo privado y lo público, hagamos un café sobre eso. Los ingleses, me estoy metiendo más por el tema de la mentira, no he podido avanzar con el de la verdad, pero bueno, eso es bonito porque vamos volviendo escabroso el tema y tú sabes que me encanta así como el terror, como, sí. como el drama, como dejar en expectativa. Entonces, los ingleses tienen una regla y es, si no quieres que te mienta, no me preguntes. Resulta que otro de los casos en que se acepta la mentira es cuando el que hace la pregunta no tiene la autoridad para hacerla. De hecho, creo que en el derecho, a la hora de una sentencia, de un juicio, el reo tiene derecho a callar, a no responder ciertas preguntas, ¿sí? Porque no es legal o no son legítimas, no se están haciendo de manera legítima. Pero también puede que tú no tengas autoridad legítima para preguntarme eso, Jorge Iván, ni siquiera como sacerdote, ni siquiera como mi director espiritual, ni siquiera como mi papá, ni mi pareja, no tienes autoridad para preguntarme eso. Esta mujer no tenía autoridad para preguntarle al marido eso. O sea, era suficiente con saber que tenía un amante y de vieja data, ya era lo suficientemente doloroso y tenían que tomar decisiones, ir al diálogo, ir a negociar, ir a debatir, tomar decisiones, ¿sí? Había una diferencia entre ellos, vamos al diálogo porque hay una diferencia. Se equivocó la mujer, pero también se equivocó el marido al responder, creyó que decía la verdad. Fue franco. Exacto, eso te iba a decir, una persona franca es la que dice, sí, hicimos esto y lo hicimos así, sí, así. O sea, le dio detalles sobre las relaciones sexuales, que eran muy íntimos. Entonces fue franco, porque no produjo una verdad. Esta mujer, que estaba inclusive ya negociando si el divorcio, si la reconciliación, más bien recuerdo, la noticia es muy vieja, estaba negociando la reconciliación y que él dejara a su amante, se enloqueció completamente y para abreviar la historia, al otro día fue a donde el detective le dijo que estaba efectivamente su marido con su amante, les pasó la camioneta por encima a ella, luego a él la pasó en esta dirección, reversó encima, o sea, homicidio, o sea, fue a la cárcel, tiene cadena perpetua y dejó una hija de 18 años y unos mellicitos de 4 años. O sea, muerto el padre, la madre en la cárcel y 3 huérfanos, o sea, ¿cómo se vive? Por decir una verdad que no hizo un bien, o sea, la señora, ya estaban en otra etapa del diálogo. Y solo decir esta verdad, eso fue, pues yo quedé impresionada con esa noticia porque hace parte importante de los hechos, ¿no? Sí, te pondré un ejemplo más común. La mujer que se arregla y el esposo o el novio, ella le pregunta cómo quedé. Eso es más común, ¿cierto? Sí. O cómo me veo, o cómo me ves, pues en cualquier momento. Pero el franco te dirá, te ves horrible, ¿cierto? Sí. No te queda, ¿sí?
Pero baja la autoestima de esa persona. Exactamente. ¿Cómo estaba la comida? Tú me invitas a cenar. Exacto, ¿Cómo estaba la comida? Que tiene que ver con el eufemismo, la etiqueta, o sea, que es el respeto y la consideración. Entonces, eso no es hipocresía, eso no es hipocresía, que ahorita va a salir la hipocresía cuando hablemos de honestidad, que es un término emparentado, es de la familia de la verdad. No, o sea, ahí en ese caso no tienes que decir lo que es verdad, porque decir esa verdad va a causar un mal y nosotros tendemos al bien, o sea, el bien en la verdad y la verdad para el bien, ¿sí? Lo bueno, lo verdadero y lo bello, que son como los tres valores fundantes de la cultura griega, de la filosofía griega, ¿sí? Lo bueno, la búsqueda de lo bueno, lo verdadero y lo bello es lo bueno en lo verdadero y bello, la belleza de la verdad y buena, ¿sí? Es decir, la combinación de los tres. Entonces, eso no va a producir ningún bien, por lo tanto, renuncia a esa verdad, cállate la verdad, cállate, no dices nada, o dices, o si te preguntan, dices, ¿estás bien? ¿Estás bien? De acuerdo, no tienes que decir, estás divina, la mejor ropa que te he visto en la vida, estás hermosa, bueno, ya le estás exagerando, dile, ¿estás bien? Exacto. Sí. O tú sabes que yo igual te quiero. Sí, como sea, te quiero se mucho. te salió lo masculino, Jorge Iván. Exacto, sí. listo, Bueno, me entonces, queda muy claro eso. Bueno, y cuando la persona dice, yo soy sincera, realmente que sinceridad sí es virtud, realmente lo que está diciendo es yo soy veraz. Una cosa es la verdad, es diferente al error. La verdad es lo contrario del error. Yo puedo decir que algo que no es verdad porque no conozco esa verdad científica. Decir que el fémur es el hueso más largo del cuerpo, supongamos que no es, bueno, ya ni sé si es un error porque no conozco la información. O cuando la ciencia, no nos han contado la historia de los errores de la ciencia para llegar a las verdades de ahora, no nos las han contado. Entonces, cuando la ciencia no ha llegado a la verdad, pues está en ausencia de verdad y está en errores, eso es diferente. La veracidad es lo opuesto al engaño. Una persona que miente, engaña, ¿sí? Entonces, contrario a decir mentiras es ser veraz. La veracidad es lo contrario al engaño. Siempre en el engaño y en la mentira hay la intención de conseguir algún bien. En el error no. O sea, la ciencia está equivocada, ¿sí? Está equivocada, como estuvo equivocada cuántos siglos acerca de que la Tierra era el centro del universo. No había ninguna intención de hacer mal, ¿sí? Pero cuando yo engaño, dos cosas, o sea, es una conducta ética. O sea, tiene que ver con lo ético, mientras que verdad y error tiene que ver con lo nociológico y lo epistemológico. Son ramas distintas de la filosofía, son aspectos distintos de lo humano. Entonces, cuando yo digo una mentira, yo estoy haciendo dos cosas, o tratando de obtener un bien por un camino sinuoso, por un atajo, o tratando de hacerle un mal al otro, ¿sí? Entonces son dos categorías diferentes. Realmente, cuando yo digo yo soy sincera, yo soy veraz, hay veracidad en esa información y los términos verdad y error corresponden a la ciencia, que de hecho vamos a tratar la verdad hoy, pues la mentira obviamente. No se habla de mentira en ciencia, aunque actualmente se denuncian muchos no errores, sino mentiras de industrias biológicas, farmacéuticas, médicas, etcétera, ya con intenciones de hacer daño, eso sí lo hemos visto. Pero digamos que la categoría que vamos a tratar de mentira el otro viernes hace parte de la ética y no hablamos de mentiras en la ciencia, pues aunque sí las hay. Y de la verdad, hoy yo quiero hablar de la verdad. Pero antes de hablar de la verdad, sí, explícame bien lo de la veracidad, o sea, ¿cómo entender la veracidad? No sé si a nivel de definición. Sí, la veracidad, todos lo entendemos y no va a ser desde el punto de vista nociológico, como en el libro de Teoría del Conocimiento, pues que es la Biblia de la nociología, el libro de Hessen que recomendé hace como un mes, el libro de Hessen, Teoría del Conocimiento, ahí uno de los capítulos, el último es el criterio de la verdad. La verdad siempre se entiende como la correspondencia, en este caso la veracidad, o sea, la cualidad de verdadero de una premisa, de una frase, es que corresponda a un sentimiento, corresponda a un hecho, corresponda a un pensamiento, ¿sí? Que lo que yo diga con palabras o con mi cuerpo corresponda a una realidad, y la realidad está cimentada en un hecho, en un pensamiento, en un sentimiento,
en una creencia. Yo no te puedo decir que te amo si no te amo, si no tengo ese sentimiento. Entonces estoy pronunciando una proposición verbal que no corresponde a un sentimiento. Yo no te puedo decir que estamos tomando chocolatito cuando esa frase, esa oración, no, esa proposición lógica verbal no corresponde al hecho. Yo estoy viendo aquí, es una copa de agua. Entonces, que no corresponda. Eso es fácil entenderlo hasta ahí. Hasta ahí lo quiero dejar porque yo pienso que a nosotros nos preocupa la verdad, a los contertulios, a nosotros desde el café filosófico, es desde el punto de vista ético y antropológico. Exacto. Yo no me voy a meter desde el punto de vista de la verdad en lo epistemológico, de lo cual justamente la investigación social ha avanzado muchísimo en las últimas décadas. Porque antes era muy difícil hacer investigación social cuando se homologaba la investigación en ciencias naturales, no sociales, porque cómo era la demostración de la verdad. Y ahora hay una construcción, cuando se hace investigación social hay una co-construcción de la verdad, de la subjetividad, y se le reconoce, o sea, esa diada que teníamos en epistemología de sujeto-objeto, eso ya se ha roto, ya eso no se trabaja de esa manera en investigación social. El objeto es sujeto, el sujeto es objeto, hay una fusión ahí y la verdad se co-construye y las subjetividades cuentan. De hecho se dice, no porque algo sea objetivo es verdadero. Yo acuñé una frase hace años en la universidad, pero años, cuando daba la materia crítica de la ciencia. Yo le decía mucho a los estudiantes y me quedé repitiendo esa frase. Yo les explicaba, ni el tiempo, ni la mayoría, ni la autoridad son criterio de verdad. Ojo con eso. Ni el tiempo, o sea, ¿por cuántos siglos se dijo que la Tierra era el centro del universo? Era falso. Ni la mayoría, todos menos Ptolomeo, Giordano Bruno, Nicolás de Copérnico y Galileo. Fueron solo esos 4 personajes que dijeron, la Tierra no es el centro del universo. Les pasó pues lo que les pasó. Entonces, la mayoría estaba en un error. Y la autoridad en ese momento era la iglesia, ¿sí? La iglesia sostenía, pues, y la iglesia, la Inquisición, los dominicos fueron los que llevaron a Giordano Bruno, pues, a la hoguera. Entonces, ni el tiempo, ni la verdad, ni la mayoría son criterio de verdad. Ah, es que eso lo dice la mayoría, no es criterio de verdad. Eso toda la vida se ha dicho así, no es criterio de verdad. Eso lo dice el Papa, no es criterio de verdad. El Papa habla lo que tiene que ver del Papa. La Real Academia que habla sobre la Real Academia. Es como en la época en que García Márquez dijo, pues qué pena hablar ya de un muertito y que no haya oportunidad de que él me que él, pues, o sus seguidores o sus amigos me refutaran. Estoy siendo injusta porque voy a discutir con un ausente. Pero García Márquez dijo que para qué la ortografía. Eso lo dijo y no tuvieron en cuenta que él estaba hablando como literato. Él no es lingüista. García Márquez no es un lingüista, es un literato. Y la literatura es arte, y el arte transgrede los cánones. O sea, Fernando Botero, nuestro pintor colombiano, pinta gordas porque no sabe pintar con las medidas adecuadas, el canon apolíneo. No, pinta gordas porque transgrede. ¿Sí? Cuando yo digo las perlas de tu boca, es que no sé que en tu boca no crecen perlas, que crecen en una ostra, que en tu boca lo que hay son dientes. No, quiero transgredir la semántica, ¿sí? El arte, las figuras literarias transgreden. Entonces, decían, pero es que lo dice García Márquez no tiene autoridad para hablar de ortografía, lo que estaba diciendo era la manera como él había escrito El General en su laberinto, la manera como Saramago escribe solo con comas, y tú le entiendes perfecto a Saramago y solo escribe con comas, genial, pero es un juego, la literatura, el arte transgrediendo, eso aplicaba al arte, no debieron pasar la afirmación de García Márquez, porque no tiene autoridad García Márquez, ninguna, premio Nobel de literatura, año 1982, no tiene ninguna autoridad lingüística para decir eso. Entonces la gente, además, es muy chistoso cuando hablemos de poder y autoridad, que es un café que tenemos pendiente, las personas a veces creen que porque alguien tiene autoridad la tiene omnipresente, pues como para todo, eso lo dijo el Papa, pero como el Papa dijo eso de la economía, pues qué raro. El Papa dijo eso de la célula, pues qué raro el Papa hablando de la célula, pues como que no, a no ser que sean problemas de bioética, ¿cierto? Pero entonces como que creemos, como los niños chiquitos, eso lo dijo mi papá, eso lo dijo mi mamá, ¿no? Pero es que no somos niños chiquitos, somos niños pequeños, que no se puede decir chiquito para los mexicanos, pues somos adultos, entonces ni la verdad, ni el tiempo, ni la mayoría son criterio de verdad, ¿listo? Entonces la verdad es eso, la coincidencia entre
lo dicho, con mi cuerpo, o sea, yo no puedo sonreírte aquí, Jorge Iván, cuando realmente, tú sabes, pues, te quiero matar y es otro sentimiento, y tú te das cuenta que sería la hipocresía, que es tan condenada, la hipocresía, pero está emparentada con la mentira. Exacto. Yo señalo para allá porque tengo un libro sobre la mentira para recomendar, por eso es que ando señalando para allá. Pero a ver, me han quedado, bueno, claro hasta ahora, entonces la franqueza la sinceridad. Es un vicio, decir una verdad que no va a provocar ningún bien, ¿cierto? La sinceridad, soy veraz, es decir, digo verdades según esto, ¿cierto? O sea, cuando soy sincero es veraz mi información, es veraz mi lenguaje no verbal, es veraz la expresión de mi afecto. Exacto, te estoy diciendo que te extraño y es que realmente te extraño, ¿cierto? Me haces falta, realmente me haces falta. Estás hermosa, realmente estás hermosa. Eso es una persona sincera. Y bueno, y esa veracidad, que me gustó mucho esa definición, que corresponda a un sentimiento, a un pensamiento con el acto, ¿cierto? Entonces, esa correspondencia, y me ha gustado mucho esa manera. Ahora, no sé si vas a hablar de... Sí, es que me estabas preguntando... Estoy direccionando también. No, es que cuando me dijiste define la verdad, no me acordé de algo que me gusta mucho decir siempre de la verdad. Sí. Algo es de Laín Intralgo y algo es de Parménides y Heráclito, pues esa oposición, y me parece muy lindo, porque estamos hablando de la verdad, es para finalmente llegar... creo, Jorge Iván, esa es nuestra intención, porque esto también se derivó, fue el diálogo y la conversación y la negociación. La verdad, en la negociación, finalmente nosotros somos animales políticos y estamos todo el día negociando nuestras relaciones. Los contertulios no saben la cantidad de cosas que negociamos tú y yo antes de empezar, ahorita a filmar, hoy viernes, antecitos, y negociamos cantidad de cosas para hoy y para las otras semanas, que ya lo sorprenderemos. Entonces, estamos negociando todo el día, estamos cediendo, estamos pidiendo permiso, etcétera. De hecho, mira esta frase tremenda de Séneca cuando dice: lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Tú sabes que hay personas, echa la ley, echa la trampa, hay personas que no son sinceros, que no son honestos en sus relaciones. Ahora hablamos de la honestidad, porque eso no está escrito, o sea, porque no hay un contrato, o sea, Jorge Iván, tú y yo tenemos un contrato para estar aquí los viernes. Los contertulios no saben. ¿Tenemos un contrato? No tenemos ningún contrato. O sea, tú y yo somos socios, tenemos una empresa firmada. No. ¿Y tú dudas de que yo voy a venir hoy viernes? Pero tú sabes que me encanta la rumba, la fiesta y las cosas. ¿Tú dudas? Y es de noche. ¿Tú dudas de que yo venga hoy un viernes? En ningún momento. No dudas de mí. No dudas de mí, porque hay además una historia de confianza y no hay contrato. Y yo creo en ti y tú crees en mí. Y nos sentamos aquí, queridos contertulios, y no está nada planeado. Nada está planeado. Este coloquio es tan transparente, tan espontáneo, como ustedes lo ven, ¿sí? Y yo no tengo miedo de sentarme aquí y que tú me vayas a hacer daño. Ni tú tienes miedo de que yo te haga quedar mal delante de 2.500, 3.000 personas que nos ven. ¿Sí? O sea, hay una confianza porque es una relación en la verdad. Eso es muy bonito. Voy a volver a leer la frase porque la frase le llega a más de un patán. Ay, esa palabra es genial. Un patán. Bueno, no puedo contar una anécdota de mi infancia. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Ahorita sí, hablemos de la honestidad. Sí, esto es de Séneca. Mira, Séneca decía: la primera virtud humana es la veracidad, ser veraz, ser una persona de verdad, veraz, en lo que dice, en lo que siente con lo que dice, en lo que hace con lo que siente con lo que dice, con lo que piensa, en lo que expresa, con su cuerpo, con su voz. O sea, la veracidad es la primera virtud, que si falla, decía Séneca estoico. O sea, sin máscaras. Sí, pues sí. Y Séneca es uno de los estoicos, que un día qué rico hablar del estoicismo como tal, porque inclusive utilizamos la palabra, es una persona muy estoica, es austera, es una asceta, qué rico hablar de austeridad, ascetismo y estoicismo, ¿cierto? Porque son categorías que además nos ayudarían, sería mucha fuente de felicidad, ya que tuvimos el café sobre la felicidad, sobre la alegría el año pasado, y nos confunden. Entonces Séneca, Marco Aurelio y Diógenes, de los principales estoicos. Entonces Séneca decía: la primera virtud es esa, y la segunda es una palabra que, si un contertulio joven me está escuchando, no entiende, esa palabra no hace parte del diccionario de los jóvenes, con perdón de los contertulios jóvenes, bien jóvenes, que tenemos bien hermosos.
¿Sabes cuál es la segunda? La decencia, ser decente, ser decente. Y eso sí está en la urbanidad de Carreño, Jorge Iván, que habíamos mencionado hace unas semanas, porque yo soy de una generación que se burlaba de ciertos valores de la época, entre ellos la urbanidad de Carreño. Yo fui una generación que criticábamos el catecismo de Astete, del padre Astete, imagínate, la espiritualidad de Thomas Kempis. Y imagínate, el Thomas Kempis yo lo vine a estudiar el año pasado con 2 amigos a las 4 de la mañana, nos levantábamos a estudiar a Thomas Kempis, pues un grande, solo porque cuando estudié espiritualidad en Ávila, un compañero mío, que tú lo conoces, Carlos Alberto León, hizo su tesis sobre Thomas Kempis, y yo decía, este tipo tan inteligente va a hacer la tesis de esta maestría en Kempis. Entonces ese Kempis es importante, pues que es bastante importante el Kempis. Pero esa era una época mía de generación de rebelde, de adolescente rebelde. Y el otro libro contra el que nos íbamos en mi generación, que es una generación post-hippie, era la urbanidad de Carreño. Pues en la urbanidad de Carreño sí se habla de la decencia. Y Séneca dice, segunda condición de ser humano es ser decente. Y ya voy a decir que es ser decente. Y no ser decente es un pecado. Es un pecado. ¿Qué es ser decente? Ay, Jorge Iván. Hay tanto indecente por ahí. Ser decente, Jorge Iván y queridos contertulios, es tener terror, decía Séneca, que no miedo, terror de hacer daño al otro. Tengo terror de hacerte daño, Jorge Iván. Tengo terror de hacerte daño. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la mística Simone Weil cuando dice el solo pensar que pudiera causarle daño a alguien? Pues me impide hacerlo, me frena. Entonces dice, terror de hacerle daño a alguien, más respeto y consideración. Cuando yo tengo terror de hacerle daño a alguien, tengo respeto, que ya tuvimos el café sobre el respeto, respectar, mirar atentamente, y consideración, que lo vimos en la empatía, en la simpatía, yo soy decente. ¿Cuál es el indecente? El patán, muy bueno que escuchen esa palabra que es de mi generación, un patán. ¿Quién es un patán? El indecente. Pues como que no le da pena hacerle daño al otro. O sea, a nosotros en esta época, Jorge Iván, nos hace falta que nos dé más pena, y con aquello hablo de Colombia, que en la Constitución del 91 se luchó mucho por el libre desarrollo de la personalidad, con ese cuentecito del libre desarrollo de la personalidad, entonces andábamos con que no le dé pena. No, pues ojalá que le diera pena, ojalá que le diera pena. Y esos son los déspotas, los soberbios, los narcisos que estamos creando. ¿Sí? Los dictadores, los tiranos, los indecentes. Un indecente, finalmente todo tirano, déspota, que más dije, narciso, es un indecente, es un patán. No tiene miedo a hacerle daño al otro, y fuera de eso no hay un respeto ni una consideración, ¿ok? Y por eso incluso a veces los déspotas, los tiranos, los narcisos, los indecentes, dicen verdades que no son verdades, sino que son francos. Okay. No les importa hacer daño. Exacto, ay, que esto se está calentando, que el tema... Sí. Yo me imagino el montón de cosas y preguntas que pueden surgir ahí con esto que estás diciendo. Imaginémoslas y respondámoslas por ellos. No, pero o sea, sí quería entonces simplemente mencionar algo. Entonces nos dices, una persona decente pues habla con la verdad. ¿Por qué? Porque no le quiere hacer daño al otro, ¿cierto? Sin embargo, siempre está lo que tú nos decías, hay que saber discernir, yo no sé si encontrar otra palabra, en muchas situaciones, si hay que decir la verdad o no, o más bien como mencionabas al inicio. Pero eso yo creo que va a quedar más claro el otro viernes cuando veamos las categorías de mentira en Griese, en Tomás de Aquino y en Agustín, que son los que más han trabajado, y voy a aprovechar, ¿me dejas presentar un librito ya? Claro que sí. Y en Miguel Catalán, ¿por qué? Porque miren que cuando uno va a buscar el asunto de la mentira, algo puede encontrar en Pascal, en Red, en el mismo Descartes, no voy a negar el trabajo de René Descartes, en filosofía del lenguaje, de manera tímida, pero propiamente sobre la mentira y todos sus parientes, el secreto, el engaño, la hipocresía, el fingimiento, etcétera. Miguel Catalán, de Valencia, profesor de la Universidad de Valencia, y se murió hace 1 año y medio de cáncer, muy joven, de 61 años. Este libro, Antropología de la Mentira. Inclusive aquí hay un capítulo, pero también tiene un libro sobre ética de la mentira. O sea, cuándo mentir es lo ético y no decir la verdad. Por eso lo mencioné ya, porque estoy prometiendo que vamos a decir unas situaciones en que se mienten, que lo ético es decir la mentira, y no nos han enseñado eso.
¿sí? Exacto. En que lo ético es decir la mentira. Y él desarrolló un libro, completamente un libro. Aquí hay un capitulito, pero un libro sobre ética de la mentira. Mira que una de las ¿Sí? cosas que me encanta de estar contigo es que hablas mucho de la educación. O Ajá. sea, cómo educar Sí. en la verdad, pero también incluso en la mentira. Sí. Y de entrada me da muchas ganas de saber, o sea, cómo puede uno educar a alguien en la mentira. Mira, los adolescentes, tenemos adultos, por ejemplo, el patán. Quería aclarar ahorita una cosa. No es lo mismo ser decente que ser veraz. Lo que pasa es que Séneca, acuérdate que son primero y segundo. Lo primero es la veracidad y lo segundo es ser decente, como cualidades de la humanidad para Séneca, que en otros autores dijimos que la compasión era lo que era el sinónimo de humanidad. Para Séneca, sinónimo de humanidad es ser veraz y ser decente. El decente tiene miedo de hacerle daño al otro y eso ya lo vuelve una persona ética y empática. El narciso, el soberbio, el déspota no son personas empáticas. Sí, no sienten al otro, que eso va a aparecer ahora en la categoría de honestidad. Hablemos de esa de una vez. De honestidad, Sí, de una vez. sí. Bueno, la honestidad aquí... Que no corramos. Aquí voy a hacer alusión al confucianismo. Confucio, que no es, tiene aplicaciones religiosas, morales, pero en realidad es una filosofía. Es muy extraño, pero sobre el tema de la honestidad encuentra uno más, es ahí, bebe de ahí. Ren, Yi y Li. ¿Qué es honestidad? Una persona honesta cumple 3 niveles. Un primer nivel, Ren, ya lo voy a explicar, Yi y Li. Bueno, entonces, Ren, esa es la empatía, que ahí nuestros contertulios les invitamos a ver los cafés que se derivaron de la empatía desde agosto, que trabajamos Edith Stein, y de ahí se derivó simpatía, amor cívico y otras categorías, ¿no? Bueno, entonces, en Ren es la empatía, ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, estar en el lugar del otro, saber que en un futuro estaremos a merced del otro. A mí me gusta mucho... a Thoreau lo hemos mencionado es por aquello de la desobediencia civil. Y Thoreau, el norteamericano, tiene un libro que lo veo en mi biblioteca y digo, tenemos que hacer un café sobre esto. Tiene un libro sobre el caminar, es muy lindo. Y él dice que los problemas después de caminar no son los mismos. Es muy bonito. Me estoy acordando de Thoreau porque... Porque, bueno, ponerme en los zapatos del otro. Porque cuando yo viajo, cuando decimos en Ren, la persona tiene una empatía, tiene una sensibilidad, no teme hacerle daño al otro. Cuando nosotros viajamos y estamos de turistas o de ciudadanos, depende de cómo uno viaja, que es diferente viajar como ciudadano de ese país que viajar como turista, son 2 categorías muy diferentes en el viaje. Y son 2 aprendizajes muy distintos. Uno se vuelve muy humilde porque uno está a merced de ese que sí le ayude con el cambio del billete, está a merced del que le dé la dirección correcta, exacto, está a merced del señor del museo que faltan 10 minutos, pero ahora no son que sean los 10 minutos que quedan, está a merced de que le entiendan lo de la comida, a merced de que se la cambien porque uno no entendió lo que era, ¿sí? Entonces se vuelve uno muy humilde y muy agradecido. Y uno regresa, pues me estoy poniendo aquí democrática diciendo uno, que no me gusta esa costumbre lingüística, y regresamos a nuestro lugar de origen, donde vivimos, a nuestro lugar donde vivimos, y ya se nos olvida esa humildad. Qué bueno que lo dijimos en los 2 cafés del filosofar, vivir como extranjeros, que el filósofo vive como extranjero su cotidianidad, su geografía, su comunidad como extranjero, porque eso nunca le quita la capacidad de asombro. Entonces me acordé hablando de Ren, estoy ubicada, Ren, Yi, Li, de Ren, porque en Ren la persona sabe que está a merced del otro, entonces también hoy por ti, mañana por mí, y no, o al revés, no sé, bueno, los contrarios me entienden ese refrán, pero es un poco saber que yo no le voy a hacer al otro algo que no quiero que me hagan a mí, que eso pertenece a Confucio y luego entra también en el cristianismo con otra redacción. Listo. El otro nivel, G, es la bondad. La bondad, una persona honesta, entonces es empática. Segundo, hace el bien y prima el bien del otro sobre mi propio bien. Mira que en el café, miren queridos contertulios, que en el café de la semana de tener la razón, yo tengo la razón.
es que prime mi bien. ¿Y tener la razón para qué? ¿Para qué? Teniendo la razón se ganó un divorcio, teniendo la razón se quedó sin trabajo, teniendo la razón destruyó una empresa, teniendo la razón destruyó una vida, teniendo la razón originó un trauma, teniendo la razón hizo que el otro disparara. O sea, tener la razón para qué. Yo me pregunto, ¿para qué, Joribán? Co-construyamos la verdad. O sea, díganme, ¿para qué sirve tener la razón en la vida? Que me puse brava, porque es que sí, sirve es co-construir la verdad y con el otro que ahorita tengo que hablar de Pedro Laín Entralgo para que entiendan por qué le doy tanta importancia a eso de co-construir la verdad. Entonces G es la bondad, y Li, ojo, que tiene que ver con lo de la hipocresía. Es cierto que ya ahorita hablamos un poquito de la hipocresía, ¿cierto? Sí, que sí. Tomás de Aquino dice, eso es un pecado. Li es que podamos construir la dinámica social, las relaciones sociales, porque yo soy predecible. Nosotros habíamos hablado de eso cuando tuvimos el café sobre la confianza, hablamos de los 6 componentes, y un componente es la predictibilidad, que yo sea predecible para el otro. Y dicen en Oriente, en la filosofía oriental, yo soy predecible, ojo Jorge Iván, si muestro en el rostro y en mi lenguaje no verbal lo que siento, lo que pienso, lo que creo. O sea, si tú en mi rostro no puedes ver, yo no soy de confianza. O sea, tú no sabes yo con qué voy a salir. Impredecible. Pues es impredecible. ¿Cuánta gente le tiene miedo, inclusive en la familia, en las oficinas, en las empresas? ¿Y quién le pone cascalir al gato? ¿Y con qué va a salir hoy Jorge Iván? Y tú, ay, Titica, ¿con qué vendrá hoy? Le dices a Sandrita, ay, Titica, ¿con qué va a salir hoy? Con ese genio que se gasta. No, un viernes una cosa y otro viernes otro. Uno ya no sabe esta Titica qué. No, tú todos los viernes esperas pues lo mejor y sabes, y ya me conoces mi lenguaje no verbal. Ahorita tú ya sabías que yo me iba a empezar a ofuscar. Tú ya sabías que me iba a empezar a buscar, sí. O sea, mi lenguaje no verbal, ¿cierto? Está eso, hay una correspondencia entre mi lenguaje no verbal y lo que estoy diciendo. Dicen los orientales que es muy difícil negociar, y yo sé que eso lo estudian los que estudian negocios internacionales, la diferencia en la proxémica, en el lenguaje no verbal, en ciertos códigos para hacer los negocios, pero para ellos es muy difícil que una persona no muestre en el rostro o que muestre falsamente lo que no cree, lo que no siente y lo que no piensa, que es la honestidad. Entonces la honestidad, que sería la hipocresía. Entonces la honestidad son esas 3 cosas. Mira que eso se devalúa mucho en las relaciones de pareja. Cuando la pareja deja de creer, la otra persona es deshonesta, o sea, no está buscando el bien de la pareja, ¿sí? No está siendo predecible, está siendo hipócrita además, dice que quiere y no quiere, dice que desea y no desea, dice que ama y no ama, lleva flores que no tienen sentido, da regalos que no tienen sentido, que no tienen fondo, da regalos porque viene a dar otro regalo a otra persona. Exacto. Y no se pone en los zapatos del otro, ¿cierto? Que esos casos sí tú los debes atender mucho, tú los debes atender muchísimo esos casos. Eso, lo honesto es el que muestra claramente lo que cree, lo que piensa y lo que siente. Se muestra en su cuerpo. Ese sería Li, el tercer nivel. Y si no, es muy difícil creer en esa persona. Entonces, la verdad se relaciona también con la confianza. Ahorita repasamos la confianza, pero quiero decirlo de Laín Entralgo, porque como me puse brava con aquello de tener la razón, entonces quiero recordar a Pedro Laín Entralgo, el español. Te voy a dar una noticia, hay que ir cerrando. Es bueno. una locura, pero háblanos de Pedro Laín Entralgo y vamos a ir haciéndolo también como manera de conclusión. Listo. O sea, ¿a dónde es que realmente queremos llegar con ese tema que lo habías insinuado? No importa, porque la otra semana, el otro viernes, juntamos con la mentira. Y que no se nos olvide cómo aplicar todo esto en las 2 grandes organizaciones que nos afectan en el sentido de afección, positiva o negativa, a nosotros, que es pues la empresa, nuestro lugar de trabajo y nuestra familia. Exacto. Mucho más que incluso la misma sociedad, aunque yo sé que todos estos temas surgieron por la situación que estábamos todavía viviendo en Colombia, ¿cierto? Bueno, entonces por eso empezamos esos cafés del conflicto, del debate, el diálogo, la conversación, etcétera. Y luego pues se sumó Perú, México a todos estos problemas y bueno, la cantidad de países que viven problemados por esta falta de diálogo, o diálogos en los que no hay verdad, en los que en realidad se puso sobre la mesa algo que no era verdad, se negoció sobre mentiras, exacto. O sea, sobre premisas falsas, o sea, estábamos negociando sobre premisas falsas, o sea,
Que hoy no nos has hablado de la verdad y de la lógica. Desde la lógica, porque hay que hablar un día de los sofismas, cuando continuemos con Schopenhauer, de los sofismas. Por ejemplo, empezamos tú y yo a negociar un asunto de construir esta relación. Cómo vamos a construir esta relación, etcétera, tú me prometes, yo no sé qué, soñamos, estamos negociando. Ven, pero hay una premisa falsa. Es que tú eres sacerdote, o es que tú estás casado y no me lo habías dicho. O sea, estamos negociando sobre una premisa falsa. Ven, sobre una premisa falsa. Tú estás casado, ¿qué vamos a construir aquí? ¿Qué vamos a negociar? Es que usted es muy imaginada. ¿Y qué importa que yo sea imaginada y usted está casado? ¿Ya qué vamos a hacer? Pues es que usted es muy tacaña. ¿Y qué importa que vamos a construir? Usted y yo, si usted es un cura y yo soy una laica. Pues son premisas falsas. Estoy diciendo un ejemplo aparentemente pues como así, pero porque son las verdades y las mentiras que nos afectan en la vida social, en la vida, en las relaciones, en la empresa. O sea, pues, ¿qué importa si el proyecto está funcionando en esta segunda o tercera etapa cuando no habías dicho lo principal, que era el que el proyecto lo iban a abortar porque cerraron los fondos para eso y llevamos trabajando este equipo en eso y estamos trabajando a partir de una mentira, que era la ausencia de una verdad? Entonces hay que hablar de la lógica, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y sabemos en la lógica aristotélica, premisa falso más verdadero da falso. Entonces no vamos a construir nada tú y yo, porque es que es falso, no hay lugar a construir una relación de pareja. Tú sacerdote y yo laica, premisa falsa, no hay construcción. Deje así, Jorge Iván. Bueno, Pedro Laín Entralgo, español, médico, antropología filosófica, una obra copiosa, abundante, la de Laín Entralgo, ya lo había dicho pero lo quiero repetir, dice que la verdad es progrediente, transeúnte e invariante. Y como las aplicaciones que queremos de la verdad y la mentira es para la antropología, no para la nociología. Yo sé que en ciencia esto ya está también muy superado, inclusive con Popper y con Bachelard. Popper el austríaco, Bachelard el francés, Bachelard la filosofía del no y Popper la falsación. Antes de Karl Popper, en ciencia se creía que algo era verdadero si era irrefutable, Jorge Iván y queridos contertulios, o sea, si había que verificarlo, verifique, pruebe la verdad. Con Popper es pruebe la verdad, no, la falsación. Tumbe hasta que lo que se sostenga, lo que quede parado, eso es. Y en una relación a veces es eso, lo que se va a caer, que se caiga. Lo que está flojo, que se caiga. Eso es genial a veces en las sacudidas que te toca a ti con las parejas. Lo que está flojo, que se caiga. Y lo que queda, eso es lo que había. Entonces, la falsación de Popper, la falsación. En nuestra vida es muy bonito saber que la verdad de esta relación, la verdad de mi vida, la verdad de mi proyecto, la verdad de mi existencia, la verdad de esta amistad es progrediente, transeúnte o invariante, cosa que está muy clara en la ciencia. Pues es invariante, tú me dices, pero es que, ¿tú quién eres finalmente, Tita? Yo no sé, es que un día es una cosa y otro día es otra y... No, pues, yo soy progrediente, como has cambiado desde hace 5 años. Sí, nuestra existencia es progrediente, la verdad es progrediente, la verdad de mi vida también es progrediente, está lanzada al futuro, es transeúnte. Sí, Jorge Iván, yo en general soy así, pero ante estas circunstancias reaccionas de esta manera. Yo en general soy así, pero en los problemas o con estas personas mis valores son estos y estos y estos, o sea, yo relativizo porque no hay sino dos absolutos, Jorge Iván. Dios para los que creemos y el número son los únicos absolutos, axioma y dogma. ¿Listo? Y lo tercero es que hay algo de invariante. Si hay una Tita que tú conoces, que es así, pues desde que tú me conoces, ¿cierto? Que es como los principios de uno, algo, pues los psicólogos estudian la diferencia entre temperamento, personalidad y carácter. Bueno, la otra cosa hermosa que me encanta decir de la verdad, ya no la puedo decir, ¿cierto? Sí, tenemos 5 minutitos. Y la otra cosa hermosa. Pues con eso, no, eso y terminamos. Pero es que es hermosa. Es la diferencia en el concepto de verdad para los griegos que nosotros somos occidentales, heredamos. Con los hebreos, Jesús era oriental, Jesús era hebreo, ¿sí? Heráclito es un griego que nació donde no tenía que nacer, porque el pensamiento de Heráclito era oriental. Entonces, la verdad, esto tiene mucho de antropología y de existencialismo, que yo ya he dejado ver aquí que soy, pues,
pues es como una corriente antropológica que me da mucha luz, el existencialismo ateo y creyente, o sea, ateo y cristiano. Bueno, y judío, porque Martin Buber y Manuel Levinas son creyentes judíos y también son existencialistas, pues podríamos decir que son existencialistas. Entonces, para Parménides, la verdad, para los griegos la verdad es la patencia, lo que es, porque ellos siguen a Parménides, el ser es y el no ser no es. Bueno, pues usted Jorge Iván, o blanco o negro, pues ok, ¿usted qué? ¿Usted es o no es? ¿Usted qué? Sí, es el ser es y el no ser no es. O sea, el principio de no contradicción. Y resulta, Jorge Iván, que el gris existe, resulta, Jorge Iván, que el término medio existe. Es algo que en estos diálogos que no hemos podido tener aquí en Colombia es como que no se viera. Pues el término medio, venga, el gris existe, no es ni usted ni nosotros, el gris existe, ¿sí? Entonces el ser no ser y el no ser no es. Heráclito dice algo que va a sonar a trabalenguas. Algo puede no ser, ser y no ser del mismo modo y al mismo tiempo. Eso da para explicarlo pues con mucho tiempo, que no es ahora. Pero para los hebreos, nosotros ¿por qué terminamos las oraciones? Nosotros que somos católicos en amén. Amén significa, todos nuestros contertulios saben, así sea, así sea. Porque los judíos pues eran orientales, la verdad para Oriente, los hebreos eran orientales, Jesús era oriental, por eso lo entienden mejor los orientales que nosotros, es la promesa. Entonces, Occidente, la verdad es la patencia, lo que es y lo que no es. A mí me parece de pues muy exhortativo, muy posibilitador. Todo el existencialismo se funda en ese concepto de verdad, que es la promesa. La verdad de mi vida, Jorge Iván, es que yo llegue a ser el que estoy llamado a ser. Heidegger, eso es Heidegger, existencialismo ateo, ¿sí? La promesa, que así sea. Entonces también es mi verdad que así sea. También una verdad en esta construcción que hemos ido haciendo tú y yo, en esta amistad nueva, porque antes teníamos una amistad diferente, antes del café. Entonces, que así sea en esta amistad, que así sea eso que soñamos. Yo no soy solamente lo que estoy siendo, yo soy lo que ya no soy, que me sostiene, no que me empuja, no que me condena. Y también soy lo que estoy llamado a ser, jalonado por el futuro. Y esa también es mi verdad. Lo que no soy y no sé si llegaré a ser y estoy jalonado por eso, también es mi verdad. Eso me parece muy posibilitador para el ser humano. Muy lejos de la condena, muy lejos del determinismo, muy lejos del absolutismo, o sea, muy engrandecedor de toda la humanidad posible del ser humano. Engrandecedor de la humanidad posible del ser humano. Excelente, Tita. ¿Nos ibas a recomendar algún otro libro? El otro libro es este de Tolstoy, el escritor ruso que conocemos por Ana Karenina y la guerra y la paz. Este es un ensayo, lo que pasa es que nos viene bien ahora a nosotros los colombianos, a los peruanos también, la ley de la violencia y la ley del amor. Él hacia los 40 años tiene un cambio moral rotundo, se encuentra con el evangelio del monte de los olivos de Jesús y ya él se le mete esa figura de Jesús, escribe un libro que se llama El reino de Dios está en vosotros, escribe lo divino en lo humano, la oración. Pues la producción del Tolstoy no es solamente como Dostoyevsky, pero esto es más amplio, no es solamente Ana Karenina y la guerra y la paz, sino una cantidad de ensayos. Él muere inclusive separado de su esposa porque la esposa no lo deja que regale las cosas, él ya quería regalar las cosas. Él también influye en Gandhi y Martin Luther King, se escribe con Gandhi, se ve muy influenciado por Thoreau, el filósofo que mencionamos en el café de la obediencia y la desobediencia, muy influenciado por aquello de la desobediencia civil, y él empieza a hablar de la resistencia pasiva, que es otra cosa, otro concepto que hereda Gandhi para su revolución allá en la India. Entonces este libro se consigue inclusive en PDF en la red porque pues Tolstoy muere en 1910, o sea que pues es muy viejo, se encuentra en PDF, yo tengo una edición muy especial, La ley de la violencia y la ley del amor. ¿Sí? Entonces él dice, para que los contertulios sepan por qué lo traje a colación, porque él dice, finalmente lo único que cambia a la humanidad es el amor. Contertulios, de veras revisen los capítulos, los cafés sobre el amor y los cafés sobre empatía y simpatía, que son otra forma de amor. Lo único que cambia la humanidad es el amor. Y lo único que cambia a los otros es que yo me cambie a mí mismo.
Eso lo dice Tolstoy ahí en ese ensayo. Sí. Bueno, no, qué mejor conclusión que esa, pues Sí. dejemos el ejercicio de Listo, esta pero semana. sí podemos, sí podemos. Sí, dale, no, pues El cómo no vamos a hacer ese ejercicio, ejercicio. en la página 90 de Paul Droy, dice observar, contemplar el cadáver de un pájaro o de un insecto, de una mariposica, de, de una lagartija, de una cucaracha, a los Un que les gusanito, guste, sí. De un una mariposita. pájaro es chévere porque es un animalito más grande, porque le veremos el pico, un cuerpo yerto, un cuerpo, el ojito, o sea, como que hay más para ver, es más familiar para nosotros el pájaro, ¿cierto? Y el Paul Droy dice que tiene un efecto meditativo, que nos podemos quedar 10 a 15 minutos mirándolo, inclusive ojalá esté muerto hace rato. Si vamos a alguno de nuestros jardines encontraremos un pajarito muerto hace rato si no llegó un roedor por él, ¿sí? Entonces, él dice que con este ejercicio podemos sentir el presente, como todo, absolutamente todo está presente aquí y ahora, y ese pájaro ya no tiene más, ya no tiene más. En el presente dado, nada en otra parte, antes, en ninguna parte, en el tiempo o en el espacio, que fuera diferente, mejor, preferible, comparable, deplorable, nada más que eso, el presente. Por eso, queridos contertulios, y yo y tú, cuidemos el presente, que en él vamos a vivir el resto de la vida. Bellísimo, cuidemos el presente, que en él vamos a vivir el resto de la vida. Y bueno, estos valores me parecen muy importantes, la sinceridad, la honestidad, son, y bueno, y la verdad, ¿cierto? Y la veracidad de nuestra vida, creo que es fundamental que nosotros realmente los podamos vivir. Gracias por acompañarnos. Gracias, queridos Gracias por estar feliz con noche, nosotros. feliz viernes, feliz fin de semana. Sigan conversando, ¿cierto? Sobre este tema tan interesante. Ya saben, esto fue también como una especie de introducción para el Para la próximo mentira, café. ahí sí me que voy a vamos ofuscar. Exacto, la mentira. Así que nos vemos dentro de 8 días. También en este espacio del Café Filosófico. Una feliz semana para todos.